Bienvenidos al sexto episodio de Mentes Despiertas, el arte de aprender con gusto. Soy Norma Elena Vélez Sánchez, fundadora y directora general del Centro de Desarrollo Profesional e Integral, CDPRIN. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden seguirnos para estar al tanto de nuestros nuevos episodios cada 3 semanas. En este sexto episodio hablaremos de un tema que afecta a muchas personas en algún momento de nuestras vidas: duelo por pérdida de empleo. El propósito de esta charla consiste en analizar las etapas del duelo por la pérdida del empleo y cómo sobrellevarlas de manera saludable, proporcionando a nuestros oyentes recursos y técnicas para mantener su bienestar emocional y motivación mientras buscan nuevas oportunidades laborales. Para hablar de este tema, nos acompaña Araceli Martínez Ortiz. Araceli es una defensora de la reputación de los duelos y el dinero, debido a que han sido sus dos grandes maestros de vida. Es maestra en ciencias forenses desde el 2011, tanatóloga desde el 2012 y en el 2017 se integró al mundo de los seguros, fundando así Tanato Finanzas, con la finalidad de llegar temprano a la vida de las personas y diseñar una estrategia para gestionar el riesgo por el duelo financiero, para que en caso de alguna adversidad como invalidez o muerte se presenten, seamos capaces de dejar deudos y no deudas. Araceli, bienvenida, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Para mí es un honor estar contigo este día. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, Norma, y sobre todo por permitirme llegar con temas que tanto me apasionan a tu comunidad. Mil gracias. Gracias, Araceli. Pues vamos empezando y para esto me gustaría empezar con la pregunta: ¿podrías explicarnos qué se entiende por duelo en el contexto de la pérdida de empleo? Claro que sí. En general, me gustaría comenzar enmarcando de manera general lo que es el concepto del duelo, de pérdida, para poder ir aterrizando a la audiencia. Todo comienza con una pérdida de la continuidad. Esto es, yo tenía un trabajo, ahora no lo tengo, ¿sí? Lo que yo venía acostumbrada a tener ya no está. Y ahí es donde se presenta el dolor por la pérdida. Y viene de la definición del latín dolus, y por eso es que experimentamos el dolor. De hecho, me gusta mucho decir que una herida física no es diferente a una herida emocional, o una herida emocional o una pérdida emocional no es diferente a una herida física, porque cuando yo, por ejemplo, me corto mi piel, digamos, estoy cortando pan y con el cuchillo me corto mi dedo, hay una pérdida de la continuidad y de ahí viene el dolor, ¿sí? Y de ahí comienza una serie de procesos llamados cicatrización. Si eso lo llevamos a la parte emocional, yo pierdo la continuidad, tenía un trabajo, ahora no, viene un dolor y comienza un proceso para la aceptación y de esa pérdida. Muy bien, entiendo esa parte que nos explicas. Perder el trabajo duele. Sí. En esa pérdida, en ese dolor que hay que superar, obviamente, porque para eso estamos el día de hoy conversando sobre este tema. La intención es que este espacio sirva como un instrumento o un aporte para aquellas personas que están viviendo una experiencia de esta naturaleza. Así como existe la pérdida de un ser querido, y en esta ocasión estamos hablando de la pérdida de empleo, sabemos que el duelo, ese dolor, esa pérdida de la que tú nos hablas, tiene diferentes etapas porque es un proceso. ¿Podrías describirnos las etapas del duelo por la pérdida de empleo y cómo se manifiestan estas en la persona? Claro que sí. Después de que se ha perdido esa continuidad, viene el dolor o el duelo y comienzan las etapas. Quiero aquí enmarcar que estas etapas que voy a mencionar vienen derivadas de Elizabeth Kubler-Ross, que es una médico psiquiatra suizo-estadounidense, que ella fue la semillera o quien fue la que creó este concepto de tanatología, aunque el término ya existía. Desde 1890, un ruso ya le había adjudicado este nombre al proceso de putrefacción, a los cambios que sufre el cuerpo una vez que ha muerto, ¿sí? Pero ella rescata desde la tanatología humana y comienza a observar que las personas, cuando tienen una pérdida, experimentan las siguientes etapas.
si encuentras, va a haber mucha literatura que manejen otros tipos, pero creo que para forma didáctica esto nos puede aterrizar de manera excelente. Generalmente ella observaba que ante una noticia, una pérdida, se presentaba de primera instancia la negación. No, esto no me puede estar pasando. No puede estar pasando a mí. O sea, cómo yo, de entre todos los colaboradores, me eligieron a mí, cómo me dieron de baja a mí, ¿no? La segunda es la ira, el enojo. ¿Cómo es posible? Yo llegaba súper temprano, me iba tarde, estaba disponible sábados, domingos, festivos, a la hora que me dijeron. ¿Y cómo es que a mí me está pasando esto? Después viene la negociación. Esa negociación de un dar y recibir, de, oye jefe, si yo me comprometo, o si sé que no lo estaba haciendo bien, te prometo ahora sí ya llegar puntual todos los días, estar más disponibles. Comienza esa negociación para intentar cambiar la realidad de las cosas, ¿sí? Y cuando ya ni negarlo, ni enojarnos, ni negociarlo, nos ha funcionado y empieza a caernos la realidad, entonces entramos a un proceso de depresión, que ella lo clasificó como eso, pero actualmente se maneja como tristeza, diferenciándose en dos tristezas. La tristeza reactiva, que es detrás de una pérdida, pues yo tengo que sentirme triste, si era algo significativo para mí me siento triste, y después viene una tristeza química, donde ya se determinaría la depresión ahora sí. Esa tristeza ha permanecido tanto en mi interior o en mi cabeza, que ahora comienza a haber una modificación de mis neurotransmisores, ya cambiando o modificándose a depresión, porque es tan grande lo que me sucede y no cuento con los recursos necesarios para procesarla, que entonces me rebasa. Y una vez que podemos pasar esa etapa, lo ideal es llegar a la aceptación, y hago aquí una acotación especial. Tú dijiste, el duelo lo vamos a superar. El duelo no se supera. Las limitaciones se superan. Yo brincaba 20 centímetros, ahora brinco 50, ¿no? Yo corría 1 kilómetro, ahora corro 2. Eso se supera tu marca. El duelo se acepta. Perdí, cambió, se modificó, hubo una pérdida de la continuidad. Entonces, me parece importante también mencionar que estas etapas no se presentan en el orden que las mencioné. Esas eran las etapas que ella observaba en un proceso de duelo. Sin embargo, puede haber más, menos, puedes entrar directo a la aceptación, puedes no enojarte, dependiendo de tu característica, puedes entrar directo a la depresión, o puedes tenerlas todas en un solo día, en un solo instante, en un solo momento. En esa parte que estás explicando cómo transitar o cómo suceden estas etapas, es donde justo caigo en la idea de que el duelo efectivamente es un proceso de emociones. Sí. Y que suceden de forma diferente en todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede de esa manera? ¿Por qué lo que tú comentas puedo experimentar de todas estas etapas? A lo mejor 2 o 3, las puedo experimentar todas o todas a la vez. ¿De qué depende esa experiencia en este proceso de duelo que viva una persona? De las características, de cómo estemos conformados, ¿no? Cómo fue mi experiencia a lo largo de la vida y qué recursos tengo, ¿no? Hay gente que es muy filosófica y puede decir, no, mira, a mí la vida me ha enseñado que siempre, con toda pérdida, trae consigo una ganancia y me va a poner en un lugar mejor. O Dios proveerá, ¿no? Ya Dios dirá si esto pasa, no hay mal que por bien no venga. Y entonces comenzamos a tener una filosofía. La otra es, ¿qué es lo que me hace ser, ¿no? Lo que representa para mí lo perdido. Hace un momento yo te comentaba que hay pérdidas afectivas y hay pérdidas materiales, para englobarlo en así como en grandes grupos, ¿no? La pérdida afectiva es muy reconocida. Esas etapas que te acabo de mencionar es como lo que vivimos ante un ser querido o la pérdida de la salud, ¿no? Que son mejor reconocidas o más socialmente aceptadas que las pérdidas materiales, que esto incluye el trabajo. Entonces, si a mí, por ejemplo, es a veces mal visto, si yo soy una workaholic, soy una persona que me dedico y me apasiona el trabajo y dejo en segundo plano a mi familia, a mi salud u otras áreas de mi vida, puedo ser juzgada, pero eso es lo que me hace y me da sentido de vida. Mi pérdida, si yo pierdo mi trabajo, voy a perder todo lo que soy, toda mi identidad, porque eso es lo que me hace, ¿sí? Pero si está en primer plano mi familia, si yo pierdo a mis hijos, a mi pareja, ahí es donde yo
también pierdo identidad, pierdo quién soy. Y a eso le llamamos a veces el apego, ¿no? Que es importante irlo trabajando en cómo yo me relaciono y cómo es lo que yo creo que me hace, ¿no? Yo creo que a mí me hace ser esposa, o ser madre, o tener un trabajo, o tener una empresa. ¿Realmente eres eso? ¿O eres alguien con, sin y a pesar de eso? En esto que te voy escuchando, estoy identificando que en varios momentos mencionas la palabra pérdida. Sí. ¿Qué relación tienen entonces el duelo y el apego en esta, en este proceso de emociones que pasa una persona? Es importante. Hay como una mala reputación que tiene el apego. Sin embargo, sí me gustaría neutralizar ese concepto que hay. La psicología lo maneja como apego normal y apego distorsionado o apego no saludable, ¿no? Saludable y no saludable. Dentro del saludable es el ideal, es la meta. Hay gente que lo pueda tener, yo casi te podría decir que lo dudo, a menos de que se lo haya trabajado, porque casi todos hemos tenido experiencias, incluso yo les digo en consulta, todos somos sobrevivientes de nuestra infancia, porque nuestros papás también eran humanos y nuestra comunidad era tan humana y tenía defectos y virtudes, y entonces vamos generando dentro de los distorsionados un apego ansioso, un apego ambivalente, un apego que puede ser combinado, distorsionado. Hay diferentes clasificaciones. Creo que si yo soy consciente de qué tipo de apego es el que me caracteriza, yo a partir de ahí puedo trabajar. ¿Para qué? Para comprender que yo soy yo y solamente disfruto y convivo con todo lo demás. Porque si yo creo que mi trabajo es quien me hace o me da ansiedad perder mi trabajo o quiero evitar a toda costa perder mi trabajo, pasamos ciertas líneas a lo no saludable, y creo que eso es importante recuperarlo, ¿no? ¿Qué tan abundante soy? ¿Qué tantos recursos soy? Creo que es un trabajo muy personal el poder comprender, híjole, si no me dedico a esto, si no me dedico a ser forense, ¿qué más puedo hacer en la vida? Pues tengo la tanatología. Y si no hago la tanatología, entonces, ¿qué más puedo hacer, no? O bajo qué características. Pero si yo solo soy una cosa, que no es malo, al contrario, es muy buena la especialización, entonces tengo que garantizarme el que si se me presenta una pérdida, necesito reinventarme. A partir de eso que sé, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajaba en una institución y ahí era perito químico forense y después decido separarme, bueno, entonces ahí yo puedo decir, me vuelvo perito particular o me vuelvo maestro, ¿qué a partir de lo que tengo puedo hacer? Voy entendiendo entonces, y así lo he querido yo interpretar, que el apego finalmente es una característica de la naturaleza humana, y conforme nos vamos desarrollando, vamos creciendo, vamos incorporando a nuestra vida otras herramientas, sí, también, formación, el contexto mismo, nos va ayudando a comprender también de qué manera nos vinculamos emocionalmente con las personas y con las circunstancias que nos ocurren. Sí. Aquí me parece interesante citar una frase de David Fishman, un escritor peruano, que decía que el desapego no es falta de interés, sino la capacidad de tomar distancia de las circunstancias y no comprometerse emocionalmente con ellas. Uh-huh. Lo cual me parece ya desde ahí un trabajo muy arduo, sí, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra formación, para poder trabajar con responsabilidad, vincularnos con responsabilidad, pero tomar distancia emocional de tal manera que sepamos que nada nos pertenece. Sí, es todo un reto, y hay una diferencia entre la psicología y las corrientes orientales. En psicología vemos el apego como algo normal y necesario, porque si no, ¿cómo vamos a generar esta tribu? ¿Cómo me voy a poner yo la camiseta? ¿Cómo me voy a generar identidad con eso que estoy haciendo o a donde pertenezco? ¿Sí? Y aunque también lo reconoce las filosofías orientales, definitivamente lo maneja, y creo que aquí es donde se confunden apego con sufrimiento.
Entonces no me apego para no sufrir. No. O sea, es que el dolor no es malo y creo que hay una versión también al dolor. Y hay una frase que me encanta. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Me va a doler que tú te vayas, perder tu amistad, estar en contacto contigo, que formes parte de mi vida. Me va a doler y es normal y necesario porque es un reconocimiento de que lo que yo tenía era importante y valioso para mí. Entonces, de ahí, para mí, alguien que llega a consulta con tristeza me habla de que era importante y que hay que trabajarlo, ¿sí? No hay que evitar el dolor, que es lo que quieren muchos, ¿no? Evitan el vincularse, el tener relaciones, el comprometerse, el bla, 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 para que no me duela cuando lo pierda. Y hay una distorsión ahí del apego. Es un apego evitativo en el que yo evito vincularme para que no me duela. Eso no es sano o sea, no se manejaría como sano o como correcto, ¿no? Porque luego igual por ahí dicen que nos volvemos medio psicópatas cuando no nos importa, no nos vinculamos como los demás, ¿no? Entonces, y aquí quiero recordar una frase o traer la frase del libro El Camino de las Lágrimas, que me encantaba porque ahí decía, el dolor efectivamente se presenta ante una pérdida, pero el sufrimiento se gesta ante la imperiosa necesidad de que lo que sucede sea diferente, ¿sí? ¿Cuántas personas, y me gusta cuando hablo de duelo, que es difícil manejar el duelo material, una porque no está muy reconocido, muy validado o muy difundido, pero cuando hablamos de pareja a veces es más fácil comprenderlo. Muchas mujeres, que es la que me llegan más, es que a mí me gustaría que mi esposo fuera o mi pareja fuera, y llena el espacio, ¿no? No fuera infiel, o fuera fiel, o fuera trabajador, fuera mejor proveedor, Y ese anhelo que ellas tienen para que las cosas sean diferentes les genera sufrimiento. Si yo acepto a la persona como es, en un tema de honestidad interior, yo estoy en este trabajo porque me pagan bien, aunque no me traten bien, pero tengo definido el valor y con eso yo anulo el sufrimiento, porque entonces tomo una decisión y sé a partir de qué decisión yo decido estar. También, si somos, por ejemplo, en temas de pareja, yo acepto a este hombre o a esta mujer o a esta pareja porque, lo que tú quieras, tiene dinero, está guapo, da besos ricos, no sé, lo que se te venga a la mente, aunque no cumpla con otras características. Cuando anhelamos que algo sea diferente es cuando entramos en un tema de sufrimiento. Y llámese una persona, una situación o una cosa, ¿sí? Entonces creo que es importante rescatar que el apego no es malo. Yo necesito convivir, identificarme, tener estos vínculos, pero darte la total libertad de que si algún día te quieres ir, me quieres dejar o yo te quiero dejar, nos va a doler, pero lo vamos a hacer porque ya es lo que sigue, ¿no? Es el camino que necesitamos recorrer. Qué interesante todo lo que nos compartes. Yo de aquí tomo algunas notas que me gustaría recapitular. Primero, hablaste de, así lo traduje yo, de un propósito, tener un propósito. Yo creo que desde el momento en que tengo claridad de qué quiero, cuál es mi razón de ser en esta vida, desde ahí también tendría que entrar a elegir un trabajo desde el propósito de mi propia vida, sí, ¿verdad? Sabemos que no siempre tenemos esa oportunidad. A lo mejor tengo este trabajo o voy a buscar un trabajo para satisfacer a lo mejor de momento una situación económica momentánea, pero qué interesante sería cuando la elección se da a partir de lo que es mi propósito de vida. Si mi propósito de vida es ayudar a los demás, pues a lo mejor la característica de mi trabajo va a ir enfocada a eso y eso es lo que yo voy a observar en el contexto laboral. Sí. Cuando a lo mejor no tengo un propósito, así sea el trabajo ideal, a lo mejor tampoco lo estoy disfrutando. Entonces, por ahí hay ese primer punto que quiero rescatar del propósito de vida. La parte nuevamente de ver involucrado aquí el concepto de la pérdida. Yo creo que también, así como hemos tenido o descontextualizado el concepto del duelo, del apego, también el tema de la pérdida. Citando a la misma autora que mencionas al inicio, Elizabeth Kubler-Ross, ella nos decía que si la vida es una escuela,
la pérdida es una parte importante del currículum. Claro. Entonces, nos han enseñado a tener. Sí. A veces nos enseñan a ser. Sí. Pero no nos han enseñado o no hemos aprendido que la pérdida forma parte también de la naturaleza humana. Y en ese concepto de lo que venimos hablando, pudiera yo ir recapitulando que el duelo es un proceso, son etapas por las que hay que transitar esa pérdida. Sí. Y el apego es el vínculo emocional que yo tengo con la persona, con el trabajo. Y obviamente este vínculo emocional me hace sentir que yo soy eso. Exacto. ¿Verdad? O que yo tengo eso y lo pierdo y entonces dejo de existir. Sí. En esta parte que tú nos hablas de que este duelo se vive a través de estas etapas o este proceso que hemos mencionado, ¿cuáles serían algunas de las estrategias, Araceli, o algunas técnicas más efectivas, que tú recomendarías para manejar cada una de estas etapas de una forma saludable? Saludable, sí, claro. Quiero, ahorita con todo lo que mencionaste, creo que me gustaría rescatar antes de contestar a la pregunta, lo del propósito de vida. Creo que por una parte somos poco reflexivos y vamos en piloto automático. O sea, ahorita con esta pregunta que tú comentabas, este comentario que hiciste, yo me remonté a la Araceli de 25 años y realmente en ese momento yo lo único que quería era trabajar. Yo metí currículums en todos lados y a mí lo que me interesaba era comenzar a trabajar. ¿Por qué? Pues porque hay que generar experiencia y demás, pero yo nunca me planteé, quiero entrar a ciencias forenses y esa es mi meta o voy a ser forense. Fue una oportunidad que se presentó y lo tomé, pero de inicio de verdad solo era trabajar. A partir de ahí fui construyendo algo y aquí yo invitaría a la audiencia a que reflexionara, a que sí se tomara el tiempo de hacia dónde van sus días, porque la vida se acaba y me encanta. ¿Por qué amé la tanatología? Bueno, comencé a desarrollarme todo como perito químico forense, trabajar en hospitales porque era químico y demás, y ahí tomo mi primer curso diplomado de tanatología y entonces me doy cuenta de que al hacer acompañamientos, las personas al final de sus vidas, lo que se arrepentían era de lo que no habían hecho y no de lo que intentaron y no tuvieron el resultado que esperaban. Entonces, esos hubieras a mí me ayudaron mucho a reflexionar y a replantear porque yo no era feliz en lo que estaba haciendo. Me generaba un ingreso, me daba para vivir y pagar las cuentas, me tenía de alguna manera sirviendo a la sociedad, pero no con esa emoción o esa pasión que yo deseaba sentir, que yo anhelaba sentir. Entonces, el escucharlos a ellos y acompañar a tanta gente a morir, fue un parteaguas. Y yo algo que le puedo dejar a la audiencia es, si hoy es el último día de tu vida, ¿estás satisfecho con lo que has hecho? Y si no, piensa que mañana es un nuevo renacer y es una nueva oportunidad para hacerlo, para volver a reinventarte. Entonces, a partir de ahí, yo comencé mi proyecto de vida, de decir, a ver, yo no sabía qué iba a hacer. O sea, honestamente yo no sabía qué hacer o qué quería hacer, pero sí sabía cómo me quería sentir. Y definitivamente ese fue mi termómetro para llegar a donde hoy estoy. Creo que podemos empezar a visualizar, cuando no sabemos qué queremos, podemos pensar en qué es lo que no queremos. Eso nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo me quiero sentir yo física, emocional, mental y espiritualmente? Porque somos 4 mundos. Entonces, está muy bien que me paguen bien, pero si no estoy en un lugar que me apasiona, que me da paz mental, que me da crecimiento constante y no me hace sentido con el propósito de vida, no va a funcionar. Si lo que hago me apasiona, pero no me da para comer, tampoco va a funcionar porque a los 3 días lo voy a odiar, ¿no? Bueno, al tercer mes ya que no tenga para pagar la renta, el teléfono y la luz, les digo. Entonces, creo que se vale ir en piloto automático, pero llega algún punto de quiebre en donde llega tu parteaguas y entonces tienes que conectar con ese sentido de vida, porque si no te garantizo que vas a estar en el lecho de tu muerte arrepentido, llorando y sufriendo, echando la vista atrás y diciendo, ¿por qué no me atreví a más? ¿Sí? Eso es por una parte. La pérdida al final es cualquier persona, situación o cosa
¿qué deja de ser accesible para mí? Cuando yo no puedo acceder a esa persona, situación o cosa, es cuando yo experimento la sensación de pérdida. Pero efectivamente la pérdida forma parte del currículo de vida porque nos ayuda a conocernos. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos me faltan para desarrollar? ¿Cómo es que yo vivo la experiencia de pérdida? Hay gente que se enamoró una vez, tuvo unos resultados que no esperaba y entonces ya no se quiere volver a enamorar. Ya no confía en los hombres, en las mujeres o en el amor, simplemente porque alguna vez tuvieron una mala experiencia. Eso es evitar. Y eso no es vivir, eso no es conectar, no es a lo que vinimos a experimentar. ¿Qué recursos me hicieron falta para poder elegir mejor? Y a partir de ahí yo trabajo, ¿sí? ¿O qué patrones de pensamiento me llevaron a esto? Y a partir de ahí yo trabajo para un crecimiento. Si yo me niego a sentir el dolor de la pérdida y a echarme un clavado adentro, que es lo bonito del perder, que nos obliga a voltear hacia adentro, hacia nosotros. Y a partir de eso, comenzar a ver qué me hace falta desarrollar. Entonces, si yo percibo que es algo inaccesible para mí, y me encanta también aquí Facundo Cabral cuando dice, la vida no te quita cosas, te libera de cosas para que ese espacio pueda ser ocupado. A lo mejor no estás a gusto con esa pareja y nunca te atreves a decirle adiós hasta que te dice, hay una infidelidad. Y entonces entramos en sufrimiento. ¿Cómo crees que me engañó y demás? Pero te liberó, no era lo que estabas esperando. Hay otras veces que no te lo esperas, incluso en los trabajos. Tú crees que eso es lo único que te hace y hasta que te lo quitan, porque tú por tu propia voluntad no tienes el valor suficiente de irte o la claridad mental, pero resulta que te encuentras un trabajo más cerca de casa o mejor pagado, donde no te tratan como un número o una silla más, sino como una persona, etcétera, etcétera. Entonces, que recordemos que toda pérdida trae consigo una ganancia. Si estamos dispuestos a verlo. Una vez una persona me decía, ¿cómo crees que voy a ganar de que mi mamá se haya muerto, no? Porque es difícil verlo cuando estás en un grito de dolor, el pensar que eso trae una ganancia. Toda pérdida trae consigo una ganancia si tú estás dispuesta a trabajarla, a crecer, a ser la madre que hay en ti, la mujer que hay en ti, la pareja que hay en ti, hacer equipo contigo. Ahí es donde quisiera que vieran el enriquecimiento que tiene esta experiencia. Qué interesante esta parte que mencionas de cómo reconfigurar el concepto de la pérdida y poderlo también instalar a nuestras experiencias de vida en cualquier escenario. A mí me ha tocado conocer en mi experiencia personas que disfrutan mucho de su trabajo, otras que no lo disfrutan, definitivamente. Hay una razón del por qué estar ahí. Sin embargo, cuando me ha tocado preguntar a esas personas que observo que disfrutan su trabajo, las explicaciones que me dan del por qué son felices en este espacio de trabajo está más relacionado con esto de lo que venimos hablando, con su propósito de vida. Sí. Y eso me hace entonces, ahorita que te escucho, volver a reflexionar sobre lo importante que es replantearnos si estamos en el lugar, hablo de una situación o de una experiencia laboral, que realmente contribuye a ese propósito que tenemos, a esa razón de ser, o si a lo mejor estamos en la mejor posición de la empresa, pero no conecta lo que estamos haciendo con aquello que nos hace feliz o con lo que creemos que vinimos a este mundo a realizar o a hacer. Claro. Sin embargo, cuando estamos en cualesquiera de las dos situaciones y se da ese momento de que tenemos que dejar ese lugar de trabajo por las circunstancias que hayan ocurrido, en el caso de aquellos trabajadores que tienen ese sentido de vida o ese propósito muy claro, entonces ese apego se desvanece o tiene menor impacto. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí cumpliendo un propósito que va con mi persona, con mi ser. Y eso obviamente me hace sentirme menos apegado a esa relación laboral, porque finalmente mi razón de ser me la llevo y la voy a encontrar o es en lo que me voy a enfocar en mi siguiente oportunidad laboral a verla o expresarla. ¿Sí? Entonces, sí me parece muy importante que nuestra audiencia, en este ir comprendiendo
la situación del duelo, la situación de la pérdida, que tengamos como una experiencia de crecimiento cuando ocurra esa pérdida, replantearnos cuál está siendo nuestro propósito, porque como bien lo dices tú, la pérdida a veces es una ganancia y a lo mejor el ganar no solamente es una oportunidad diferente o mejor de empleo, sino también a lo mejor es el momento para que podamos descubrir cuál es nuestro propósito de vida. Mira, a mí me encanta cuando tú no planeas la vida te sucede, ¿sí? Podemos ir de manera proactiva en nuestra vida, irla diseñando o ir como bomberos apagando fuegos. ¿Qué es lo que yo invitaría a la audiencia? Es a que sean unos quejosos proactivos. ¿Qué es esto? La incomodidad se presenta para mostrarte algo. Atiéndela, recíbela, escúchala. A ver, ya no me está gustando esto del horario. A ver, ¿qué puedo hacer al respecto, no? Y entonces yo me preparo, por eso te digo, cuando no planeamos la vida no sucede. Porque si no, es muy fácil estarme quejando y victimizándome. El mexicano es así como que el papelazo que nos encanta, disfrutamos ahí desempeñar. Entonces, comienzo a ver, ya no me gusta el horario que tengo, cómo me tratan, el ingreso que tengo, el desarrollo laboral que tengo, profesional que tengo. Entonces comienzo a hacer una lista para poder identificar, por eso digo que vamos en piloto automático. Si yo identifico cómo se está presentando la incomodidad y la queja, la atiendo y puedo seguir en mi trabajo como un trabajo nutricional que me está permitiendo conocerme. O sea, si ya está ahí, vete a terapia, que me dices cuáles son las herramientas que puedo sugerir. La número 1 es, ve a terapia, acompáñate, porque se está presentando para que te conozcas y para que comprendas hacia dónde va a repuntar tu vida. Porque la otra es, o que vivas toda tu vida laboral triste, gris, amargado, o esperes, como he escuchado varios, una vez que me pensione ya voy a hacer esto. Y yo, híjole, es que la pensión está muy lejos como para vivir infeliz en esta etapa, ¿no? Para buscar esa seguridad, y lo pongo entre comillas. Entonces, si vamos escuchando y atendiendo el enojo, la tristeza, el desánimo, la queja, la insatisfacción, nos va a empezar a dar un norte de hacia dónde sí. Y vuelvo con la audiencia a decirles, hazte una lista de verificación en 4 mundos. ¿Cómo me quiero sentir físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? Porque solo cuando esos 4 mundos están en armonía es que yo me siento en plenitud. Pero si no, voy a estar en sufrimiento, voy a estar gris, voy a estar apagado, voy a estar renegando y ni voy a sumar a quien me dio la oportunidad de colaborar. Y aparte esto es karmático. Imagínate que quiero emprender y estoy ahí gris, amargada, haciéndole la vida imposible a mi jefe. Ya al rato yo decido emprender y ya imagínate, ¿no? El tipo de colaboradores que me pueden tocar, ¿no? Hasta por eso evito estar en una situación tan incómoda. Pero el decirles eso, y creo que otro de los errores que tenemos es que tenemos muy arraigada la idea de que perder es un sinónimo de fracasar. Por eso es que incluso hasta rechazamos la muerte, ¿sí? Cuando nuestros antepasados honraban la muerte y decían así como que bendito Dios que ya fue liberado de este valle de lágrimas, y lo honraban y lo respetaban y celebraban la muerte. Pero nosotros, ya en una cultura más occidental, la muerte es perder y es un fracaso. Porque si yo pierdo la vida, pues estoy fracasando, ¿no? Entonces, si yo pierdo el trabajo, estoy fracasando. Si yo pierdo a mi pareja, estoy fracasando. Si yo pierdo mi dinero, estoy fracasando. No, es parte del programa. Si tú no experimentas una pérdida, jamás vas a poder comprender o entender de qué eres capaz. Y eso es aceptarlo y sobreponernos a esa pérdida para encontrar. Hay una máxima de la tanatología que dice, esto no me va a destruir, me va a convertir en una mejor versión de mí. Y al principio no hay sentido. O sea, sí, de verdad me he cuestionado en pérdidas que yo he afrontado, es cómo esto me va a convertir en una mejor persona. Yo soy creyente y digo, Dios, no lo entiendo, ¿no? Pero universo, no lo entiendo, no entiendo para qué se movió esta ficha en este sentido. Pero una vez que voy transitando, porque el camino, acuérdate, el proceso de duelo es un camino. Estás en un lado y terminas en otro. Es un proceso como si yo quiero bajar de peso. Yo hoy no digo, oye, Norma, quiero bajar de peso. Y ya mañana estoy delgada o al momento siguiente, no. Hay un proceso.
cuántos kilos voy a bajar, me voy a acompañar de nutriólogo, de un experto, voy a hacer actividad física o lo voy a hacer yo, voy a quitar de comer y voy a comer ensaladas nada más, ¿no? Y ahí es donde mucha gente comete errores, pero hay un proceso. No pierdo 10 kilos de la noche a la mañana, o no debería de ser porque no es saludable. Comienzo aquí pesando lo que peso actualmente y termino acá pesando 10 kilos menos. Si yo me permito ser acompañada, orientada, educada, escuchada, es más probable que alcance la meta que me he planteado y así es un proceso de duelo. Si yo estoy aquí, hoy perdí mi trabajo, mi dinero, mi familiar, mi pareja, llena el espacio que quieras y me permito ser orientada, acompañada, escuchada, validada, porque en pérdidas materiales mucho pasa de, pues lo importante es que tienes vida, Dios proveerá y minimizamos y anulamos el dolor del otro, pero si lo escuchamos y entendemos a partir de dónde es importante, imagínate un padre de familia proveedor o madre proveedora y que de repente se queda sin ese ingreso, o sea, es una angustia tremenda de qué voy a hacer, cómo vamos a vivir, y más si no hay ahorros, no hay una cultura financiera, no hay un tema de prevención, que vamos como bomberos apagando fuegos en lugar de ir programando y haciendo un fondo de emergencia en caso de, o que cuento con otras estrategias. Entonces es muy difícil llegar o vivir ese proceso de una manera, no sé, como amable, ¿no? Porque luego a una pérdida principal se le cargan muchas pérdidas secundarias. ¿Sí? Entonces, en este proceso del que tú hablas, Araceli, el ideal para sobrellevar un duelo es que una vez que experimento la pérdida y vienen todas esas emociones de ira, enojo, el ideal para decir que transité positivamente o de manera saludable por ese duelo es llegar a la aceptación. ¿Esta sería como la etapa ideal por la que transita el duelo? La meta siempre va a ser la aceptación. Y no tan solo la aceptación, sino que esa pérdida te convierta en una mejor versión de ti. Ok. ¿Y culturalmente crees que esto pueda interferir? Por ejemplo, te hablo de las generaciones, los baby boomers, la generación X, pues nos enseñaron de alguna manera a que teníamos que conseguir un trabajo para toda la vida. Sí. Visualizamos incluso que cuando llegábamos a una empresa, a una institución, a una organización a trabajar, pues a lo mejor consciente o inconscientemente nos estábamos visualizando que ahí íbamos a jubilarnos. Claro. ¿Sí? Las generaciones actuales ya no tienen ese mismo referente sí. En su biología ni tampoco en sus proyectos de vida. Para ellos el día de hoy estar en un trabajo les representa un reto, pero mañana les representará estar en otro. Y bueno, que ese es otro tema que también está doliendo mucho en las empresas sí. con esas nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Pero eso será tema de otro podcast. Pero ¿crees que culturalmente también tenemos que hacernos conscientes, sobre todo al momento de ayudar a alguien o nosotras mismas o nosotros mismos al momento de transitar por estas etapas del duelo, a comprendernos y a conocernos también qué creencias estamos teniendo también por nuestro contexto familiar, cultural, social? Te sí. hablo de una persona que a lo mejor tiene 10, 15, 20 años en una empresa y por diferentes situaciones tuvo que dejar. Sí. Me imagino una persona de esta generación transitar por esa etapa donde además cuando llegó pensó que ahí se iba a jubilar. Uh-huh. Entonces es replantearse qué opciones nuevas tengo y a veces es, pues a lo mejor no tengo ninguna. Sí. Te hablo a diferencia de un joven de nueva generación, de estas generaciones que están ahorita pues experimentando en diferentes organizaciones, que para ellos la pérdida de un empleo no podría significar lo mismo que para una persona que te hablo en estas circunstancias que tiene 20, 30 años en una empresa. Claro, hay que pensar definitivamente el tema generacional es importante. Antes, pues mi abuelito tenía la parcela y de ahí nadie lo sacaba y casi hasta el último de sus vidas se fue a sembrar, ¿no? Y era su manera de sostenerse. Después vino la era industrial, en donde mi papá trabajó desde el primer día de su vida hasta el final en una empresa y eso le generó seguridad laboral. Seguridad laboral y una seguridad al final de sus días. ¿Qué es lo que pasa con las nuevas generaciones? Ese tipo de seguridad de voy a estar ahí porque al final voy a recibir mi recompensa y voy a tener un ingreso seguro, ya no es algo que atraiga a las nuevas generaciones. Uno, porque ya no existe.
porque el sistema ha cambiado, y otra, pues porque también estamos en otra época. O sea, el hecho de venir de una época de mucha carencia hace que busques lo más seguro. Pero cuando tú ya estás seguro, eso es como la pirámide de Maslow, ¿no? Ya cuando tienes casa, vestido y sustento seguro, ya te vas a la realización, a desempeñar otras pasiones, ¿no? Yo estoy aquí gracias a que tenía una seguridad financiera en mi familia y hoy puedo dedicarme a lo que yo quiero. Pero si yo no tuviera esa seguridad y tuviera a quien mantener, pues a veces no trabajo en lo que quiero, trabajo en lo que me ofrecen o en lo que puedo. Entonces creo que ahorita, como ya hay cierta estabilidad, ya las nuevas generaciones pueden vivir sus pasiones desde otra forma y aparte cuando dicen la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, ¿no? Porque al principio pues tú eres saludable, te sientes seguro, te sientes respaldado por tu familia, pero al final todo eso va acabándose, que es otra pérdida, la pérdida de la juventud, la pérdida de los seres queridos o la red de apoyo que conocemos y la pérdida pues del tema de seguridad, ¿no? Entonces comienzan a ver cambios. Si viviéramos siempre como muy felices, no habría crecimiento ni evolución porque estamos. Incluso habría aburrimiento porque todo está bien. Estos desafíos nos ayudan a que conectemos y que empecemos a darle sentido a nuestra propia existencia. Algo que puede agravar definitivamente el sentimiento de duelo o el proceso de duelo es qué siento en torno a haber perdido mi trabajo, si eso es lo que me genera identidad o no, pero aparte, ¿qué edad tengo? ¿Quién depende de mí? O sea, Araceli de 25 años, soltera, sin hijos y con unos papás, o sea, que le permitían vivir en su casa, pues realmente si yo perdía el trabajo no importaba, ¿no? Porque sabía que pues al día siguiente me iba a levantar y a mandar currículos, ¿no? Y que estaba en una vida laboral aceptable. Pero si ya soy madre, tengo 3, 4, 5 vacas que alimentar, si mis padres dependen de mí, si soy el único ingreso que entra a casa, se agrava el duelo. Y si además ya no tengo 25, ya tengo 45, tengo 55 y se agrava el duelo. Si no solo sé hacer eso y no sé hacer más o nunca la vida me ha obligado a reinventarme, por eso es muy importante comenzar a vivir los duelos de manera muy resiliente desde temprana edad. De repente, cuando vemos a alguien que ha perdido a su madre, su padre a temprana edad, como que sentimos, nos conmueve y a veces se dice que se siente lástima, ¿no? Pero él tiene más recursos que yo, porque desde pequeño comenzó a vivir que la vida es disruptiva y que vamos en un sentido y de repente gira de una manera, da un volantazo que no esperábamos y ellos comienzan a desarrollar habilidades diferentes. Entonces, si yo me visualizaba siempre en el mismo trabajo, y llego a una edad avanzada y ahí me deciden, sí puedo caer en depresión, sí puedo caer en tristeza, cualquiera, enojo, tristeza, lo que yo sea que lo que manifieste más, ¿no? Hay quienes tienden más al enojo, hay quienes tienden más a la tristeza y a partir de ahí se genera todo. Pero si nos permitimos ser acompañados, creo que es mucho más fácil. Otra de las máximas de tanatología es vivir el proceso en el menor dolor, en el menor tiempo y con el menor dolor posible. A veces pedir ayuda y más a gente que ya tiene edad avanzada, le cuesta tanto pedir ayuda y es más difícil que se reinvente, porque también ya no tiene tanta energía, de repente nos sentimos obsoletos, no tenemos ese enamoramiento por la vida para continuar, ¿no? Entonces creo que vale la pena el entender mi situación. ¿Qué edad tengo? ¿Qué representaba para mí mi trabajo? ¿Quiénes dependen de mí? Porque a lo mejor igual tengo 55 años, tengo buenos ahorros y nadie depende de mí. Me tomo un año sabático, ¿no? También cabe mencionar que hay pérdidas que son liberadoras. Hay pérdidas o sea, me aferro a lo que tengo, ¿no? Pero de repente estoy tan cansada, tan desgastada, porque siempre me levanto temprano, porque siempre tengo horarios extenuantes, o porque no me tratan como yo creo que merezco, y de repente me dicen, ¿te vas? Y tú, ay, gracias. Gracias porque yo no me podía decidir, gracias vida que tú me decidiste, ¿no? Y la otra es, y también duele, cuando yo decido renunciar. Hay veces que tú renuncias, no porque estés harta, agotada, o no quieras o no ames lo que haces, sino porque sabes qué es lo que sigue para tu crecimiento. Y entonces tú lloras tu trabajo. Oye, pero si tú decidiste renunciar, sí, pero me está doliendo porque amo a la gente que tengo, amo la empresa que en la que me dio la oportunidad, en lo que significa todo esto. La pérdida no se juzga.
la pérdida se acompaña. Porque yo puedo estar en algo o con alguien por razones inimaginables para la otra, pero no se juzga, se acompaña, ¿sí? Lo que estás diciendo me hace replantearme entonces la importancia de cerrar ciclos en nuestra vida para ir avanzando. Sí. A manera de sugerencia, ¿qué les dirías a nuestros oyentes acerca de este tema de ir cerrando círculos para avanzar en la vida, que nos ayuden a prepararnos emocionalmente para nuevas oportunidades de trabajo? Claro que sí, esto es súper importante. Hace un momento les decía que si nos enamoramos y no tenemos los resultados que queremos, ya luego no confiamos ni en el amor ni en las personas, ¿no? Hay una frase, yo soy de los dichos y dicharachos, soy el refranero popular. El que se quema con leche hasta el jocoque, o para las nuevas versiones, hasta el yogur le sopla, ¿no? Es importante sanar y comprender por qué es que me sucedió, qué me dolió, cómo me dolió y en qué sentido. Porque si no, le voy a estar soplando al jocoque, voy a estar evitando las relaciones y voy a estar evitando todo. Pero lo que me parece muy importante, cuando yo estuve trabajando con un asilado municipal, es encontrarme personas de 60 años o más sufriendo a esas alturas por lo que les había pasado en la infancia, en la adolescencia, en su juventud. Creo que por salud mental, y ahorita está súper aceptado e investigado que si no resolvemos nuestras emociones se manifiestan en nuestro cuerpo. Entonces, por interés hay que hacerlo. Cerrar ese capítulo con ese trabajo, el comprender qué es lo que me dio. Hay un taller fabuloso que se llama cierre de ciclos, cierre de círculos, en donde tú haces un análisis. Creo que la parte reflexiva es muy importante que hoy se la lleven nuestros escuchas, que comienzan a ver un balance, qué me dio, qué no me dio, qué me faltó, qué quiero cambiar, agradecer por todos los regalos que me dio, porque gracias a ti me consolidé como profesionista, tuve mis ingresos, compré mi primer carro, pude adquirir mi casa, me enseñó que no quiero ese ambiente laboral, que no merezco ese trato, que lo que tú quieras, qué sí te dio, qué no te dio, qué te faltó y qué quieres explorar. Pero si no hacemos esa etapa reflexiva, voy a ir resentida y voy a decir, es que a los patrones cuando ya no los necesitan, ya no te necesitan, así como nada te corren. Ya está uno todo el tiempo. Pero es gente que no ha comprendido cómo esas experiencias lo han hecho mejor persona. No hemos capitalizado la experiencia y es importante el poderla integrar a nuestra historia de vida con ese carácter obsequioso que tiene y continuar. Valiosísimo esto que estás mencionando, esa actitud de agradecimiento, ¿verdad? Yo creo que situarnos en esa postura de agradecer lo que recibimos durante ese tiempo que estuvimos trabajando, nos va a cambiar también la perspectiva que tengamos para transitar por esas etapas del duelo. Sí. Y obviamente nos va a hacer también sentir que nosotros somos lo que internamente llevamos y que nuestro propósito o nuestra razón de ser en este mundo está más allá de otros o de otras circunstancias. Para ir cerrando con este episodio, Araceli, por último me gustaría que le comentaras a nuestra audiencia qué recursos adicionales a manera de libros, podcasts, terapias, como lo mencionaste, les recomendarías para que si están pasando por esta situación de la pérdida de un empleo, puedan transitar de manera más saludable por estas etapas. Claro. El número 1 que sí recomiendo es el tema de terapia. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a decir en voz alta aquello que sentimos o pensamos, pierde fuerza en nuestro interior, ¿no? Porque a veces también hay cosas que agravan el duelo por culpa, por vergüenza, dependiendo cómo hayamos salido de nuestra relación laboral, y es difícil compartirlo abiertamente, ¿sí? Entonces, creo que una es poder ser acompañados y escuchados y validados sobre esto que es importante para nosotros. No quiero o no puedo ir a terapia. Bueno, agarra un cuaderno
agarra un cuaderno y una pluma y ponte ahí a sacar todo lo que piensas, lo que sientes. Y me encanta la técnica de los 7 porqués. Cuando yo estoy ciclada en alguna situación, 7 veces me pregunto por qué. Es que me duele que me hayan despedido. ¿Por qué? Pues porque para mí era importante y le dediqué tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces cuando vas quitando esas capas de la cebolla, llegas al núcleo y entiendes que por qué era importante, ¿no? Porque yo disfrutaba ahí, porque me hacía sentir valiosa, me hacía sentir reconocida, me hacía sentir especial, porque me daba sentido de pertenencia, porque yo me sentía en una tribu, ¿no? Y entonces el que me hayan corrido me siento excluida, rechazada y demás. Entonces me ayuda mucho escribir las técnicas del porqué, sobre todo para dejar descansar la mente, porque si no encuentran una salida a los pensamientos, están dando vuelta, y después nos volvemos resentidos y ya no nos acordamos ni por qué. Si hay algo que no te guste ahí, pues también rómpelo, tíralo, quémalo, échalo al bote, no a la bota a la basura, ¿no? Por el excusado, lo que sea. Si hay algo que te compromete y que no quieres externar, entonces creo que es un lugar seguro en donde podamos vertir eso. Correr definitivamente o alguna actividad física para que nos ayude a generar nuevos neurotransmisores y nos brinde más recursos. Cuidar nuestra alimentación, porque también cuando estamos en etapas de duelo solemos comer comida rápida porque no tenemos ganas de cocinar, y tampoco vamos a las compras, no planificamos nuestras compras y entonces vamos ahí comiendo lo que se nos presenta y al final si no comemos cosas sanas, no vamos a tener recursos. Digo, si es diferente los recursos que tienes con un manojo de espinacas que con una pasta instantánea, ¿no? Entonces, también cuidar nuestra alimentación, ser nuestros propios cuidadores, ser adultos responsables de nosotros y de nuestro niño interior para poder sobrellevar esto, ¿no? Y asistir, o sea, ahorita hay muchísimo en internet, YouTube, Spotify, que escuchan nuestro podcast, que lo estamos haciendo con tanto amor, que vean qué recursos pueden tener, porque a veces es escuchar nuevas ideas o nuevas formas de ver la vida. Si yo comprendo mi proceso, desde ahí ya es aliviador. Imagínate, yo me imagino en el hombre de Cromañón, hace cientos de años, que de repente tenían su momento de apareamiento y 9 meses después comenzaban a parir. Y yo creo que el dolor, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está sucediendo? Hoy ya tenemos muy claro cómo es el proceso de reproducción y entonces yo me imagino a una mamá diciendo, es parte, tengo más tolerancia, tengo más empatía, tengo más... pues sí, amor por lo que estoy viviendo y más paciencia al proceso que estoy viviendo porque sé que me va a llevar a tener a un hijo, ¿no? Entonces, si así lo vemos, si yo sé por qué me está doliendo y qué me está doliendo, voy a tener más autocompasión por mí y por no querer salir urgente. ¿Cuánto va a ser? Suficiente hasta que genere un cambio en ti. ¿Cuánto me va a doler? Suficiente. Porque si te está doliendo demasiado, entonces te estás aferrando a no crecer, a seguir en el mismo sitio. Entonces hay que tener una diferenciación entre suficiente y demasiado. Es que me está doliendo demasiado. La vida te está pidiendo que te muevas y no lo haces. Ya me dolió suficiente para generar un cambio de actitud en mí. Hay una frase de Parker Palmer que me parece muy pertinente compartir en este espacio y dice así: en retrospectiva, puedo ver en mi propia vida cómo el trabajo que perdí me ayudó a encontrar el trabajo que debía hacer, cómo las pérdidas que consideraba irreversibles me obligaron a discernir los significados que necesitaba conocer. Sí. Pues Araceli, creo que hoy hemos compartido un espacio de reflexión y apoyo sobre un tema profundamente humano, la pérdida de empleo. Hemos entendido que este proceso, aunque doloroso, es una oportunidad para redescubrirnos y reconstruirnos. Sin duda, cada etapa del duelo es un paso hacia adelante, una parte esencial de nuestro viaje hacia la sanación y el crecimiento personal. Queridos oyentes, si están atravesando este difícil camino, sepan que sus sentimientos son válidos y que no están solos. La tristeza, la frustración y la incertidumbre son compañeras temporales en este viaje. Permítanse sentir y procesar cada emoción, porque es a través de ellas que encontrarán la fortaleza y la claridad necesarias para seguir adelante. La pérdida de un empleo no define quiénes somos ni nuestro valor.
Es un capítulo en nuestra historia y aunque este capítulo cierra con un desafío, el próximo puede abrirse con nuevas oportunidades y esperanzas. Tengan fe en su capacidad para reinventarse y encontrar caminos que quizá nunca imaginaron. Araceli, antes de concluir este episodio, un mensaje o una recomendación final para nuestra audiencia. Claro que sí, invitarlos. A mí me gusta hacer corte de caja, le digo, al final de la noche y plantearme si hoy es el último día que voy a vivir, qué me falta por hacer, ¿no? O si estoy en paz. Y si estás en paz, ahí es tu camino, es tu termómetro. La muerte es un gran termómetro para poder continuar o reivindicarte. Pero si hay algo pendiente, no dudes en hacerlo. Busca la manera. Estamos en la etapa de la tecnología, en la era de la comunicación, y seguro vas a encontrar un comentario, una frase, un libro, un podcast que te ayude a dar ese siguiente paso que de manera natural no te animas a dar. Definitivamente, y ya dijiste que tú eres la mujer de los dichos, algo así, yo soy la de las frases. Ajá. Con esto que mencionas en este cierre, me recuerda también una frase de Steve Jobs, cofundador de Apple, que decía, recordar que vas a morir es la mejor manera que hay para evitar caer en la trampa de pensar que tienes algo que perder. Exacto. Entonces yo creo que con esto de alguna manera cierra también esa invitación, esa recomendación a la que tú nos invitas. Sí. Y bueno, pues queremos agradecer a nuestra invitada Araceli Martínez. Para mí, Araceli, fue un honor, un lujo tener esta oportunidad de compartir este tema contigo tan valioso. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. Quiero agradecerle también a nuestra audiencia, el que nos escuchen, y los invitamos a no perderse el próximo episodio de Mentes Despiertas, el arte de aprender con gusto. Compartan este material. Sin duda ustedes están conociendo a alguien o ustedes mismos que estén pasando por esta experiencia. Como lo dijo Araceli, estamos grabando con mucho cariño, con mucho amor este material con la intención de que sirva como un recurso también aliviador en este proceso de duelo. Suscríbanse, denos like y síganos para estar al tanto de nuestros próximos episodios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.